Mi invitado de hoy es Tony García Arias, destacada figura de la educación en España, además de poeta y escritor. Es experto en innovación educativa e inteligencia emocional. En 2018 recibió el premio al mejor docente de España de primaria. Es maestro y director del Colegio Joaquín Carrión de San Javier en Murcia desde hace 25 años. Prolífico divulgador, es el autor de Manual para superar la adolescencia, Educación emocional para todos y Hacia una nueva educación. También ha publicado varios poemarios y la novela Mentiras para no estar solo. Tony, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días y un placer estar contigo, Loic. Tony, ahora eres todo un referente de la educación aquí en España, pero sí que es verdad que cuando tú de joven fuiste más bien etiquetado como lo que se denomina un fracasado escolar. ¿Qué influencia ha tenido tu experiencia como alumno en luego tu elección de carrera, si es que ha tenido alguna? Directamente no. Sí que ha tenido relación luego posteriormente con mi labor como docente. El haber sido, entre comillas, un fracaso escolar donde la escuela no valoraba ciertas habilidades y ciertas capacidades que tenía yo, sino que solo valoraba un tipo de capacidades determinadas que no eran las mías, pues sí que me ha hecho como docente replantearme cuál debe ser nuestra función como centro educativo y como docentes y permitir que todos los alumnos, que todos tenemos alguna habilidad y alguna capacidad, que todos tengan alguna posibilidad de éxito en los centros educativos. Eso sí que me influyó en este aspecto. Pero a la hora de elegir la carrera no tuvo una relación directa. De hecho, a mí me gustaba mucho el mundo de la inversión, me gustaba mucho el mundo de la bolsa y yo empecé estudiando empresariales. Me gustaba invertir en bolsa y todo el mundo de los negocios. Pero claro, cuando empecé a estudiar la carrera el primer año, aquello daba la sensación de que estaba más dirigido a ser el contable de una empresa pequeña que a las grandes finanzas, que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Y entonces, ese primer año, pues decidí dejarlo porque aquello que ves que no te motiva y que no te estimula, es mejor apartarse a tiempo, ¿no? Después se convierte en un error mucho más grande. Y entonces, bueno, no tenía muy claro lo que quería estudiar, pero todo el mundo me decía, pero vamos a ver, Tony, si tú vas rodeado de niños todo el rato, si te pasas todo el tiempo con niños, si los niños se apasionan contigo, si van todo el tiempo detrás, dice, ¿por qué no estudias magisterio? Y dije, bueno, puede ser una opción. Y empecé a estudiar magisterio por esa razón. Y el primer día de clase, segundo día de clase, cuando fui consciente del impacto que la educación podía tener en un niño y luego a través de esos niños en la sociedad, me enamoró desde el minuto uno. Y a partir de ahí se ha convertido no solo en mi profesión, sino también, podría decir, en mi hobby ya, ¿no? Sí, totalmente, ya lo tienes todo mezclado. Sí. Oye, tú, en esta época de alumno con dificultad para pues, estar en el sistema, ¿no? Y que está marcado, ¿hay algún profesor que te haya marcado y del que te acuerdes cuando tú estudiabas y que haya dejado una huella importante? No tengo referentes como tal porque yo estudié en 15 colegios diferentes, 15 ¿En colegios, 15? 15 colegios e institutos diferentes. Entonces no tengo un profesor referente, ¿no? Porque cada año cambiábamos de centro educativo, cambiábamos de provincia, mi padre era jefe de obra industrial y entonces pues cada año había obras pues en Cádiz, en Tarragona, en Castellón, y íbamos cambiando, ¿no? Incluso a veces a mitad de curso. Entonces no tuve un referente como tal. Sí que tengo recuerdos con cariño de varios profesores que fueron muy amables conmigo y que sí que valoraron esas capacidades que yo tenía, ¿no? Y esas habilidades que yo tenía, pero como tal un referente no. A posteriori sí que, una vez que empecé a trabajar, sí que conocí a un par de docentes. Es verdad que conocía a muy buenos docentes, pero conocí a un par de docentes que sí que me marcaron profundamente en cuanto a luego a mi desarrollo profesional. Eso sí, pero como niño no. Y ahora, ¿cómo ves tú que eres? Seguramente que tú sí que esta figura la ocupas, digamos, para varios niños, muchos niños, supongo. ¿Tú cómo ves la educación actual? Eres experto en primaria, obviamente, porque te dedicas a esto, pero supongo que tienes una visión muy clara de también secundaria y hasta bachillerato. Yo veo, mira, yo te decía antes de empezar a grabar que tengo dos niñas de 12 años que ahora han empezado justamente la ESO este año, que han acabado su primero de la ESO. Y sí que hay cosas, a ver,
obviamente no soy experto, soy, padre, pero como todo el mundo, pues como es un tema que a cada uno nos toca de muy cerca, pues uno Sí. pues tiene sus propias ideas, muy desfasadas seguramente con la realidad de los profes y directores de centro. Sí que a veces veo que depende mucho del profe, depende de la dirección del centro, del camino que quiere dar, que eso suele ser bastante marcado. Yo, en mi experiencia personal es lo que he visto, pero al final todo queda en mano del profe que está en la clase, ¿no? No sé si tú lo ves así en tu día a día o cuál es tu visión. Sí, por lo general es verdad que los directores de los centros educativos sí que imponemos un estilo determinado de centro, que es ese el estilo que nos gusta del centro educativo. Yo, por ejemplo, en mi centro educativo lo he convertido en un colegio donde a mí me gustaría haber estudiado. Es un colegio que a mí me estimula mucho y por tanto sí que marcamos cierta línea. Pero luego es verdad que todo queda en manos de, a veces, la fortuna del docente que te pueda caer en gracia, ¿no? Hay docentes de todo tipo, hay grandes profesionales, hay peores profesionales, como en todas las profesiones, eso es inevitable, no se puede decir, no, todos los docentes somos maravillosos, no es cierto, somos seres humanos y algunos son muy buenos profesionales y otros no. Y a veces sí que queda un poco en manos de ese docente el tener la fortuna de que tu hijo caiga en buenas manos. Eso sí que es verdad y me lo han comentado más padres, es cierto, y todos lo sabemos. Yo hay docentes en los que no pondría a mis hijos jamás en sus manos en mi vida, ¿no? Entonces, sí, eso es una triste realidad, ¿no? Y en el estilo, justamente lo que a ti te convirtió en su momento como fracasado escolar, ¿tú crees que ha cambiado? En tu centro entiendo que ha cambiado muchísimo, pero en general, pues esta manera de enseñar y de obligar a aprender, ¿no? Mucha memorización, Uh -huh. la importancia de las notas, los deberes, etcétera. ¿Cómo ves algún cambio general o más o menos estamos igual que hace 30 años? Más o menos igual. Sí que ha cambiado las metodologías. Es cierto que hay una innovación metodológica bastante importante y muy significativa. Pero a nivel general, al final, siempre importan mucho las notas, son muy deterministas y casi siempre son digamos, las asignaturas instrumentales las que determinan si un niño es bueno o no. Y a veces es un error, ¿no? Porque yo en mi época de estudiante, como he comentado muchas veces, yo jugaba en primera división de fútbol y, sin embargo, sacaba un bien en educación física. Tocaba en un grupo de música y me ponían un suficiente o un bien o un suspenso en música. Ganaba premios de pintura y en plástica me ponían un 5, un 6, un 4. Entonces, parece que no tiene mucha relación la vida real, ¿no?, con la vida de los centros educativos en ese sentido. Y seguimos cometiendo ese error, ¿no? Es verdad que la memoria es importante, sin memoria no hay aprendizaje, eso es evidente, pero seguimos dándole excesiva importancia a ciertos aspectos como es la memorización única exclusivamente en muchos ámbitos, el no aprender de una manera reflexiva, el no valorar a aquellos alumnos que quizá en los campos más curriculares pues no destacan mucho, pero luego tienen otras habilidades que sí que son muy valiosas y las dejamos perder, ¿no? Yo muchas veces se lo digo a compañeros, ¿no? Estamos penalizando a veces a algunos alumnos porque son muy malos en lengua, en matemáticas, en ciencias naturales, porque bueno, sus habilidades no están relacionadas con eso y sin embargo dibujan genial. Lo penalizamos porque en el resto de las áreas no destaca y de aquí a 20 años a lo mejor estamos pagando 50 euros en una entrada para ver su exposición, ¿no? Entonces, la escuela no se puede perder eso, no se puede perder pintores, no se puede perder poetas, no se puede perder deportistas y a veces los perdemos por valorar única y exclusivamente las áreas instrumentales y por no valorar todas aquellas habilidades que al final son importantes para la vida también. O sea que en ese aspecto creo que no hemos cambiado mucho. ¿Y de qué manera lo has cambiado tú en tu centro? ¿Qué estás Mira, aplicando ahí? a pesar de que hay dificultades, porque al ser un colegio público, todos los docentes, al final, de colegios públicos o privados, pues tienen la posibilidad de llevar a las aulas el sistema que quieran o las metodologías que ellos quieran. Sí que he creado un centro educativo que tiene diversidad de actividades, que tiene muchas habilidades y muchas actividades para todo tipo de alumnado, no solo para un tipo de alumnado. Entonces, yo soy de los que parto de la idea de que cuantos más experiencias puedan tener nuestros alumnos, más podrán desarrollar sus habilidades y sus capacidades. Si un alumno jamás se va a poder, nunca va a poder ver un piano, es imposible que aunque tenga unas cualidades magníficas,
pueda ser un gran pianista, porque nunca va a tener la posibilidad de desarrollarlo. Entonces, yo quiero que mis alumnos tengan las mayores experiencias posibles y para ello hacemos infinidad de actividades, a veces excesivas, pero hacemos muchas actividades, hacemos muchos proyectos. Pues fíjate, antes de la pandemia justo teníamos unos 15 proyectos en danza, ¿no? Hacemos mucho Erasmus, hacemos mucha relación con otros centros educativos y de esa manera los alumnos aprenden de una manera, es verdad, teórica, pero también experiencial, ¿no? Y eso es fundamental para que todos los alumnos pues tengan ese lugar donde yo me encuentro cómodo aquí, yo me encuentro feliz aquí. Y es un poco lo que decías tú antes, ¿no? De relacionar un poco lo que aprendes en la escuela con la vida real, que al final debe ser uno de los... yo entiendo que tendría que ser una de las grandes misiones de la escuela, justamente. Correcto. Es que nosotros educamos para el hoy, es verdad, educamos para el hoy, entonces es importante que los niños pues, puedan disfrutar como niños, pero también los educamos para el mañana, porque van a ser ciudadanos. Y es importante que en la mochila que lleven tengan unas herramientas determinadas. Y esas herramientas pues tienen que ser las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, los idiomas, está claro, pero también tenemos que enseñarles pues resistencia a la frustración, también tenemos que enseñarles cómo debe ser una competencia, pues una competencia dentro de lo que cabe, pues obviamente basada en una competencia sana. Tenemos que educar en la responsabilidad, en la honestidad, en la sinceridad, en una serie de valores que son fundamentales. Pero también es importante saber que la vida les va a exigir unas ciertas herramientas, como pueden ser los conocimientos tecnológicos, como pueden ser los conocimientos científicos, como puede ser el pensamiento crítico, que también debemos desarrollar en la escuela. Porque a veces nos olvidamos de esos dos componentes, ¿no? Es verdad que tenemos que educar en la infancia en el hoy, pero también es verdad que tenemos que educar en la infancia o sea, lo que va a ser el ciudadano de mañana, ¿no? El adulto de mañana. Y yo a veces en este aspecto comento ciertas cosas que a alguna gente no le parece muy, pues digamos, no le gusta, pero es la pura realidad, ¿no? A veces el ser feliz en la infancia te impide ser feliz cuando eres adulto. Es así. Y ¿Tú a crees? veces, ¿Sí? ¿Crees esto? sí, mira, esto es un debate que tuve hace un tiempo, porque a veces confundimos la felicidad inmediata única y exclusivamente con lo que es la satisfacción inmediata, pero no la felicidad como tal, ¿no? La resistencia a la frustración es fundamental, es absolutamente fundamental. Y educar en la frustración es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque en la vida de adulto, en la mayoría de las ocasiones o en muchas ocasiones o en las ocasiones más importantes, vas a enfrentarte a situaciones donde posiblemente te vayan a frustrar. El no es una de las palabras más escuchadas en la vida de adulto, ¿no? El llegar y que te den las cosas de manera inmediata y conseguir todo de manera inmediata y sin ningún tipo de esfuerzo y sacrificio, pues es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, ¿no? A menos que tengas mucha suerte. Y en la escuela y como padres, a veces tenemos que educar en esa responsabilidad, tenemos que educar en ese éxito no inmediato, sino en un futuro. Y eso conlleva que se eduque también en la resistencia a la frustración. Entonces, cuando nosotros satisfacemos constantemente a los menores para que sean felices inmediatamente en su infancia, a veces no les estamos educando en esa resistencia que luego van a tener que tener en la vida de adulto. Y lo que les estamos generando es problemas de salud mental en el futuro. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una serie de características fundamentales en la educación que a veces no hacen felices a los niños de manera inmediata, pero sí que sí que vamos a conseguir que sean adultos felices y adultos fuertes para enfrentarse a una vida que en la mayoría de los casos siempre es compleja. No, totalmente de acuerdo. Ahora, definido así y con más profundidad, totalmente de acuerdo. Yo creo que todo radica, como bien dices, en la definición de la palabra felicidad, que no hay que confundir con satisfacción inmediata, que es un poco yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad ahora mismo. Totalmente. Eh, es así. Yo también estoy en contacto por mi trabajo con muchos adolescentes y tal, y cada vez más te das cuenta de esta casi nula capacidad a aguantar la frustración. Entonces, y yo creo que, como bien dices, es parte de la educación. Ahora bien, casi te diría que yo creo que esto es más bien de la educación que recibes en casa, Sí, sí. Es porque vas a tener fundamentalmente, muchos sí. problemas, sino en la escuela decir que no, si en casa nunca hay un no.
Correcto, correcto. La escuela y la familia tienen que tener siempre una relación directa y deben de educar en el mismo camino. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la sociedad es que la escuela está educando en unos valores y de una forma que la sociedad deseduca. Es decir, nosotros estamos intentando que los alumnos no tengan esa satisfacción inmediata, que no todo sea tan inmediato, estamos intentando educar pues, de una manera más pausada, pero la sociedad te exige un estrés y te exige pues motivación constante, premios constantes. Además, como ejemplo de éxito te ponen aquellos que no han hecho nada durante toda su vida y han pegado un petardazo. Entonces nosotros estamos educando contra lo que es prácticamente los valores fundamentales de la sociedad actual, ¿no? Entonces, si la escuela y la sociedad, si la escuela y los padres educamos en dos aspectos distintos, mal vamos. Y posiblemente esa sea actualmente uno de los grandes problemas actuales que tenemos en la escuela. Yo empecé hace 30 años en educación y prácticamente todos, bueno, había sus leves diferencias, ¿no? Pero prácticamente todos los docentes y los padres tenían muy claro cómo debía ser la educación de un menor, ¿no? Y actualmente, pues, la escuela y los padres tienen visiones absolutamente distintas de lo que debe ser la educación, ¿no? Si tú lo notas a diario esto, es Sí, decir, realmente tú ves que son dos caminos que divergentes. sí, cada vez más y cada vez me encuentro con más padres que parece que tienen la carrera de magisterio y de pedagogía sin haber hecho nada, ¿no? Te cuestionan, cada vez cuestionan más cómo trabajamos en la escuela, te dicen cómo tienes que educar, te dicen que si hay algún problema pues es que no comprendes a su hijo, ¿no? El tema de las normas de convivencia cada vez va peor. Es verdad que cada vez hay más dificultades. En primaria no tenemos tanto, pero en secundaria cada vez la situación es más compleja. Es uno de los mayores problemas que se tiene en secundaria. El tema de la calidad de los productos que entregan los alumnos también cada vez es inferior. Por primera vez en la historia en la universidad donde yo estoy dando clase hemos tenido que dar un toque de atención a nuestros estudiantes porque cada vez los trabajos tienen peor calidad, no le dan tanta importancia, lo hacen de manera muy rápida y eso se va notando, ¿no? La sociedad ha dejado de ser exigente, le pide a la escuela también que deje de ser exigente y al final eso no conduce a nada bueno, ¿no? ¿Y ves otros ejemplos fuera de aquí que están consiguiendo revertir esto o luchar contra esto o hacer que estos dos caminos sean más convergentes entre escuela y padres que lo que estamos viendo aquí? Es complejo, ¿eh? Porque yo en los últimos 5 años he debido de estar en unos 7, 8 países, tanto de Europa como de África y Latinoamérica, viendo colegios, viendo centros educativos, hablando con ellos sobre los problemas que padecemos y prácticamente coincidimos en lo mismo, ¿no? En las dificultades que tenemos actualmente para, para dar un buen nivel de exigencia al alumnado y para educar, digamos, en los valores básicos fundamentales que hemos educado toda la vida, ¿no? Cada vez tenemos más dificultades en ese sentido. Entonces, no soy muy positivo. Incluso países como Suecia, como Noruega, como Finlandia, que hasta ahora eran un referente, hace poco estuve en Suecia y cada vez tienen más problemas en este ámbito. No es tan bonito como las noticias que aparecen en prensa, ¿no? En realidad, también tienen sus dificultades, en realidad también tienen esa complejidad de que la sociedad no valora la escuela, de que la sociedad le exige a la escuela a veces que sea única o exclusivamente pues como un gran centro digamos, de diversión, que a veces es la exigencia que nos están haciendo por parte. Diversión y guardería, ¿no? Mientras estamos Sí, trabajando. correcto, sí, porque te dicen, es que yo quiero que mi hijo sea feliz muchas veces y dices tú, ya, pero es que la escuela no es un sitio para ser feliz. Mejor ser feliz, ¿no? Pero no es nuestra principal objetivo. Incluso tú fíjate que actualmente muchas de las metodologías activas van encaminadas a la diversión, ¿no? Pero el gran problema de muchas de esas metodologías o el modo de llevarlas a cabo es que la finalidad es la diversión y no el aprendizaje. Entonces, claro, si la escuela se está convirtiendo en un lugar de acogimiento mientras los padres trabajan y en un lugar donde lo único que vayamos a hacer son actividades divertidas, donde le demos estímulos constantes a los alumnos para que la dopamina se les segregue cada 2 segundos, pues no estamos educando como debe. Y luego lo pagan, porque fíjate que cada vez los problemas de salud mental van a más en los adolescentes y en los jóvenes.
y van a más precisamente por el tipo de educación que están recibiendo. Esto es así, no hay un virus particular que les esté haciendo que tengan problemas de salud mental. Es única y exclusivamente la educación que les estamos dando que los deja completamente indefensos ante el mundo real, ¿no? Porque los estamos educando en algo que no es cierto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Porque yo fíjate que es justamente un tema que me parece que desde dentro, incluso desde el propio sistema, y volviendo a las notas, se está fomentando y al final tú fomentas lo que mides, ¿no? O lo que estás transmitiendo, que es importante. Si siempre es importante y desde primaria, pues yo tuve el ejemplo con mis niñas, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo en segundo de primaria te están dando una nota de un, oye, qué sé, 7,32? Pero Sí, es totalmente ridículo, ¿no? sí. Entonces, si el foco está puesto en la nota y no en el esfuerzo que tú has hecho para llegar a esto, porque pues para uno será muy fácil, no es lo mismo un 7,3 para un alumno que para otro en una determinada asignatura. A uno le habrá costado muchísimo y al otro casi no habrá estudiado porque porque se le da bien esto y escuchando en la clase, pues ya basta, lo cual es una cultura de la nota y del resultado en vez de una cultura del esfuerzo, que creo que tiene mucho que ver luego en lo que consigues como seres humanos, ¿no? Correcto, mira, uno puede aprender a multiplicar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, uno puede aprender a multiplicar con 8 años, con 10, con 15, con 20, con 50 o con 90. Pero lo que son las cualidades fundamentales para el aprendizaje vital, eso las adquieres desde pequeño. El gusto por la lectura, el gusto por aprender, el amor por aprender, el esfuerzo, el sacrificio, todas esas cualidades que requiere el aprendizaje se aprenden desde pequeño, se aprenden desde más pequeño. Y eso a veces pues no se valora, como dices tú, se valora única y exclusivamente una nota. Es verdad que debe de haber un momento donde haya una nota determinista que diga, bueno, tú estás preparado o no estás preparado para pasar al siguiente nivel, ¿no? Eso sí que es cierto, pero no puede ser única y exclusivamente la nota lo que determine lo que hace un alumno o en la posición en donde está, ¿no? Porque unos pueden venir de una situación muy inferior o pueden tener unas dificultades que deben de ser valoradas y una nota no mide eso. Y a veces se nos olvida educar en esa parte. Educamos muy bien en contenidos, educamos muy bien en todas las áreas instrumentales, en todas las áreas luego curriculares, pero es verdad que esa parte fundamental que estamos hablando del sacrificio y del esfuerzo, no lo estamos educando porque además ni los padres lo están exigiendo, ni la sociedad lo está exigiendo. Entonces, al contrario, te penalizan si tú hablas del esfuerzo, del sacrificio, pues parece que eso está mal visto, ¿no? Y eso es lo único que va a conseguir que un alumno, y luego cuando sea ya un ciudadano, que vaya consiguiendo buenos resultados en su vida, porque al final lo que te he dicho, tú puedes aprender más tarde o más temprano, pero si tienes unas cualidades muy, muy fuertes o unas fortalezas para enfrentar todos los problemas de la vida, llegarás mucho más lejos y aprenderás mucho mejor. Y esa parte se la estamos eliminando. Totalmente, aparte, no es lo mismo, pues hay gente que aprende más rápido tal, pero sí que es verdad que también sacar muy buenas notas desde pequeño y focalizarte tanto en las notas, igual también hace que pierdas un poco lo que tú justamente estás diciendo, este amor a estudiar o tal, porque te focalizas en esto y casi que no quieres salir de tu zona de confort o no quieres decir o no te quieres enfrentar a problemas que son un poquito más complejos de los que tú puedes manejar, porque tienes que sacar un 10. Y Claro. entonces no quieres salir de esto. Entonces casi que es pernicioso en este sentido, que hace que el que tiene la etiqueta, lo mismo que el que tiene la etiqueta de fracaso escolar, es muy malo. El que tiene la etiqueta de, oye, es un estudiante excepcional, pues quizás a largo plazo juega en contra de su capacidad de aprender por aprender. Claro. Mira, recuerdo hace unos años que hablaba con una profesora de didáctica de la educación en una universidad. Me comentaba que tenía muchas dificultades para que sus estudiantes en la carrera pues participasen, que muchas veces ella planteaba pues dudas, pues que ¿es positivo seguir enseñando las raíces cuadradas o debemos de eliminarlo? ¿La inclusión dentro de los centros ordinarios es positiva o deben de estar en centros más específicos y tal? Y nadie participa. Nadie participa. 100 y pico alumnos y no participa nadie. Y yo le dije, y me decía ella, ¿qué estoy haciendo mal, Tony? Porque no sé cómo hacer para que participen. Y le dije yo, no es que lo estés haciendo mal, es que se ha hecho mal hasta que han llegado aquí. Entonces, cuando tú no le has pedido nunca a tus alumnos opinión, cuando no has tenido en cuenta su opinión,
cuando no ha habido debates, cuando no ha habido comunicación entre el docente y el alumno, cuando ellos única y exclusivamente se van acostumbrando a que tú das la clase, ellos la reciben, luego hay un examen y hay una nota, pues obviamente lo único que quieren saber es qué coño va a caer en el examen. Es única y exclusivamente lo Sí, que sí. quieren saber. Les da igual lo que les estés planteando, porque al final lo importante es lo que se pone en el examen. Y lo importante es la nota que vayan a sacar. Y ese es nuestro gran error. Yo una de las cosas fundamentales que intento transmitir a mis alumnos, una de las cosas más importantes que creo que es fundamental transmitirles, es que amen lo que están aprendiendo. Que amen lo que están aprendiendo, porque eso hará que quieran aprender el día de mañana. No podemos convertir ciertas cosas en una tarea puramente académica y tan determinista. Yo lo planteo también muchas veces. Yo si voy al cine, imagínate que yo voy al cine, ¿no? Veo una película y al salir de la película, pues hay una persona con un formulario y me pregunta, ¿quién es el actor principal? ¿Quién es el secundario? ¿De qué va la trama? ¿Cuál es el director? Etcétera, etcétera. Yo al día siguiente no voy al cine, no vuelvo al cine, me quedo en casa y veo las películas desde casa. Bueno, eso lo estamos haciendo con muchas asignaturas. Con muchas asignaturas. No se disfrutan y mucho más con la lectura. O sea, hemos convertido la lectura en una tortura. Si a la lectura le quitas el componente de ocio y lo conviertes en una tarea académica única y exclusivamente de los alumnos tengan que rellenar una plantilla, no vuelven a leer o intentarán preguntarle al compañero de qué iba el libro para no leerlo y ponerlo en la plantilla, porque eso es el objetivo. Tienes que hacer que disfruten, tienes que hacer que vivan el aprendizaje. Es verdad que a unos les gustará más un área que otra y lo pasarán mejor en un área que otra, pero tienes que estimularlos de tal manera que amen aprender. A lo mejor nos equivocamos y a lo mejor suspendemos. No pasa nada, pero hay que levantarse y hay que continuar porque hay muchos ejemplos de alumnos que han suspendido y en un futuro han sido pues unas personas excelentes en su carrera, ¿no? Es parte del proceso de aprender, pero tenemos que intentar inocular ese gusto por el aprendizaje en el alumno y no lo hacemos, y muchas veces no lo hacemos. ¿Y cómo lo haces tú? ¿Utilizas algunas técnicas o cómo consigues inocular este amor por aprender? ¿Tienes Mira, algunos casos concretos? a ver, yo soy una persona muy pasional, Ya se entonces nota. ellos también lo notan. Y entonces, una de las cosas que me hacen ahora ser director, pues hasta el año 2021 estaba dando un área, pero a partir de la pandemia el asunto se complicó y ahora estoy dando solamente apoyos, ¿no? Apoyos a alumnos con necesidades en el ámbito de la lengua española, alumnos inmigrantes. Pero siempre que doy algún área, soy una persona que yo llega y cuando les hago, que les pido que me hagan una evaluación, siempre coinciden en dos cosas fundamentales. Una de ellas es que no grito nunca, y que es verdad, eso es cierto, no grito nunca. Y otra que siempre voy feliz a clase. Y eso lo notan. Yo puedo tener muchos problemas y siendo director, pues imagínate, pero yo entro al aula y soy una persona muy positiva. Y entonces, como amo explicar, me encanta explicar, pues ellos de alguna manera también lo vivencian. Y fíjate que a veces he tenido alumnos que han aprobado única y exclusivamente por darme el gusto a mí, porque ellos no tenían ninguna intención de aprobar, les daba igual. Pero me veían tan felices y cuando veían que yo a ellos no les corregía porque no me traían los deberes, pero a otros sí les decía, qué bien lo has hecho y era, claro, los animaba tanto y los apoyaba tanto que ellos empezaron a trabajar también para que yo les dijera lo mismo. Entonces, claro, eso también se nota, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, se nota mucho y contagias. Eso en todos los ámbitos. Cuando tú retransmites un partido de fútbol y lo vives, el que está al otro lado de la televisión lo está viviendo contigo. Entonces, eso es fundamental. Y luego lo que tienes que intentar hacer es que todo sea vivencial, que ellos sepan el por qué están aprendiendo eso. Muchas veces llegamos, damos las fracciones y es lo que toca ya, pero ¿para qué las fracciones? Yo también me lo planteo. ¿Para qué las fracciones? Entonces, tienes que explicarles el objetivo de lo que les estás enseñando, para qué. Y luego, si lo puedes hacer de una manera más experimental, pues hazlo de manera más experimental. Hay que pasar por todos los ciclos porque hay alumnos más teóricos, hay alumnos más analíticos, hay alumnos más experimentales y todos tenemos que pasar por todo. Tenemos que hacer cosas a veces muy teóricas, a veces más analíticas, a veces más experimentales, ¿no? Pero hay que intentar vivirlo. Si yo puedo hacer el cálculo de las áreas en el campo de fútbol del centro, ¿por qué lo tengo que hacer en una mesa sentado? Si en el centro educativo tengo 29 de especies diferentes de árboles, ¿por qué tengo que estudiarlas en una mesa sentado, ¿no? Esas cosas son las que intento hacer, que hagan muchos proyectos, muchas actividades que les valgan para la vida, ¿no? Hasta tal punto que, fíjate, una vez hice, pues hace
5 años llevé un proyecto muy interesante con los alumnos de quinto, donde ellos, con datos reales y con páginas web reales, tenían que organizar un viaje. Un viaje y con todos los datos, vuela, hora de salida, hora de llegada, precio del vuelo, después los lugares turísticos más importantes del sitio que iban a visitar, el precio del hotel, todo con webs reales, todos con webs reales. Y eso acabamos el proyecto en junio y en septiembre me llama un padre para darme la enhorabuena porque en esas vacaciones resulta que mi hija me dijo, no, déjame a mí que lo organizo yo. Y nos ha organizado un viaje impresionante. O sea que son actividades que estás trabajando lengua, estás trabajando geografía, estás trabajando matemáticas, estás trabajando plástica porque luego tenían que presentarme el papel igual que en las agencias de viajes con todos los datos. Y estás trabajando todo eso, pero de una manera mucho más experimental, mucho más vivencial, donde ellos saben que las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales y las ciencias sociales valen para algo más que para sacar una nota. Claro, ya no es una asignatura, es una herramienta para desarrollarte en la vida, ¿no? Lo cual lo hace Claro, mucho más interesante. claro, claro. Tony, tú también te has formado mucho en neurociencia, ¿no? Sí. ¿Qué te ha llevado a formarte en esto? ¿Por qué salió esto? ¿Y qué aprendiste de esto que utilizas a diario, no? Mira, empecé a apasionarme por esto por la sencilla razón de que al final, cuando empiezas a descubrir que el cerebro es prácticamente el que determina tu forma de ser, tu forma de actuar y determina en gran parte tus logros, entendí que hay que intentar trabajar con el cerebro y que hay que intentar modificar ciertas partes del cerebro para poder conseguir los mejores objetivos posibles, ¿no? El cerebro es fantástico, es nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado. Entonces, hay que conocer el cerebro porque muchas veces nos confundimos a la hora de dar clase y no tenemos en cuenta que esos 25 niños que hay ahí, cada uno de ellos tiene una mente determinada, un cerebro determinado que funciona de un modo muy particular. Y lo que es motivante para unos es desmotivante para otros. Nuestra profesión es tan compleja porque hay 25 individualidades. Es verdad que todos los seres humanos nos parecemos en ciertos aspectos, pero también es verdad que nos diferimos en muchos otros, ¿no? Y eso es lo complejo de un tutor, ¿no? El saber que cada niño, a lo mejor tú le das esto y funciona, y se lo das al otro y no funciona, porque sus formas de entender el mundo, su forma de trabajar cerebralmente es diferente en un caso y en otro, ¿no? Y eso me apasiona, porque eso me ayuda a ser mejor docente. Y yo creo que es muy importante que en las carreras de magisterio se dé mucha más neurociencia, mucha más inteligencia emocional y a veces menos otras cosas que se están dando que quizá ya han quedado un poco atrasadas, ¿no? ¿Y algunas concretas de neurociencias que tú estés usando como maestro o que intentas pues enseñar a los profes de tu centro? Sobre todo en cuanto al alumnado, el aspecto emotivo, el aspecto emocional, cómo funciona el cerebro en el ámbito emocional, la segregación muchas veces de esas hormonas, de la dopamina, de la serotonina, todo eso me fascina. Y es una de las cosas que intento tener en cuenta a la hora de trabajar con mi alumnado. Fundamentalmente los aspectos emocionales y los aspectos motivacionales relacionados con la neuroeducación. Esos son dos ámbitos que me parecen fantásticos porque si mejoramos el componente emocional de un alumno y mejoramos también ese componente de la salud mental del alumno y de la parte motivacional del alumno, conseguiremos grandes resultados. Lo mencionaste antes un poco cuando estábamos hablando de la capacidad de frustración y de que la sociedad se va a una satisfacción inmediata, empujado mucho por la tecnología. ¿Cómo estás usando tú la tecnología dentro de las aulas, ¿no? Pues si puedes, si tienes en tu patio 25 especies de árboles, mejor ir al patio que mirarlo en el iPad, ¿no? Pero me Ujú. imagino que también intentas pues sacar lo máximo de esta tecnología en los ámbitos que sí que te lo permite, ¿no? ¿Lo tienes muy marcado esto como centro? Sí, fundamentalmente para mí, cuando se empezó a utilizar las herramientas tecnológicas, uno de los grandes, digamos, de los grandes objetivos que tenían es que los niños los utilizaran, ¿no? El para qué era un poco diferente, ¿no? Era indiferente. Lo importante es que utilizaran las nuevas metodologías. Y lo importante cuando tú utilizas las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías, perdón, lo importante es para qué las utilizas. Habitualmente utilizamos mucho las nuevas tecnologías como usuarios para que los alumnos pues aprendan las fracciones a través de juegos, que aprendan pues
las tildes a través de juegos y eso está bien, eso es importante. Pero yo fundamentalmente lo que considero que es importante es que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para la creación de contenidos. Y esa es la parte que muchas veces se nos olvida. No podemos ser menos usuarios porque el alumnado, una vez que sale del centro, ya es usuario habitual de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es que sean creadores con las nuevas tecnologías, que creen documentos, que creen vídeos, que creen infografías, que creen algo con ese recurso. Y eso es por donde yo los enfoco, ¿no? Uno de los proyectos que realicé en el año 2018 fue un proyecto que recibió un premio a la innovación porque era realizar una página web, es decir, están creando una página web alumnos de sexto, que el jurado se quedó impresionado de que alumnos de sexto fueran capaces de crear una página web y con tanta calidad, diseñar en papel un producto que vendía esa página web, luego diseñarlo a través de un software e imprimirlo en 3D. Y estamos utilizando las nuevas tecnologías para hacer algo, para crear algo, no solamente para estar sentado y darle un clic y que el programa te diga bien o mal. Y yo creo que ese es el enfoque, porque las nuevas tecnologías nos van a ayudar mucho en nuestra vida diaria y posiblemente sean una herramienta de creación, pues una de las más importantes que nuestros alumnos van a tener que conocer para su futuro. ¿Y cómo ves el movimiento que hay últimamente, pues a nivel europeo y casi mundial, ¿no? De intentar prohibir y quitar justamente todo artefacto tecnológico dentro de los centros educativos hasta, pues depende de la edad, ¿no? 16 o por ahí, para no, bueno, para que no intervenga de manera negativa en la educación. Mira, uno de los grandes problemas que tiene la educación en día es que la gente que toma decisiones no tiene ni idea. Es uno de los grandes problemas. Suelen ser muy inútiles, es gente que, bueno, que lleva sentada en un sillón desde hace mucho tiempo, que la última vez que vio a un niño fue a través de una película o poco más porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, toman un tipo de medidas y cuando ven que no han funcionado, toman la contraria. Cuando lo único que hacemos en educación muchas veces es dar bandazos y se está viendo, ¿no? Damos bandazos de un lado al otro, ¿no? Nuevas tecnologías por todas partes, el 80% de las áreas tienen que tener nuevas tecnologías y ahora cero tecnología. Mira, esto es una estupidez absoluta, ¿no? Las nuevas tecnologías tienen que estar dentro de los centros educativos y tienen que estar porque es una parte fundamental en la vida de nuestros alumnos y tienen que estar porque las van a necesitar cuando sean ciudadanos del mañana. Las usan de manera habitual, con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer, por un lado, en la escuela es enseñar a usarlas. Es decir, tenemos que darles unas herramientas de uso básicas para que sepan cómo utilizar un teléfono móvil, cómo utilizarlo de una manera saludable, porque muchas veces lo hacen pues de una manera pues negativa, que es perjudicial para ellos. Eso es lo primero, educar en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y por otro lado, lo que tenemos que enseñarles es que esa herramienta es muy válida para muchas cosas. Es verdad que si yo quiero leer, es preferible que lean en un libro que lean en una tablet. ¿Por qué? Porque el libro te lleva a un tipo de aprendizaje diferente al que te lleva la tablet. Si tú lees de una manera pausada, lees de una manera tranquila, lees de una manera donde puedas dar más tiempo a la reflexión, no es lo mismo que la luz de una pantalla que te conduce a otro tipo de aprendizajes. Por tanto, los recursos, tanto los digitales como los analógicos, son fundamentales y hay que meterlos los dos en la escuela. Lo único que debemos de saber es que unos nos conducen a un tipo de aprendizaje y otros nos conducen a otro tipo de aprendizaje. Pero retirarlos de la escuela no tiene sentido. Otra cosa es que se quiten los teléfonos móviles, que en eso sí que estoy completamente de acuerdo. Porque quitando los teléfonos móviles no quitamos la tecnología, quitamos un problema de convivencia, que es diferente. Porque los teléfonos móviles muchas veces conducen a grabaciones que no se tienen que hacer en los centros educativos, a fotos que no se tienen que hacer en los centros educativos, y una tablet, pues eso por lo general es más difícil, ¿no? Yo me voy al aseo y me puedo ir con un teléfono móvil, pero es difícil que me vaya con la tablet. Y dentro de los aseos pueden producirse situaciones complejas como las que hemos conocido, donde se esté utilizando teléfono móvil. Por tanto, teléfono móvil no, pero tecnología, por supuesto, sí. Y en cuanto a tecnología y al Flip Classroom, ¿no? De intentar, pues, darle la vuelta a la clase, un poco lo que comentabas antes de la universidad, ¿no? Pues si los educas todo el rato a que el profe dé un speech y el de enfrente solo toma apuntes pensando en el examen y en qué nota va a sacar, ¿cómo ves esta metodología, que ya no es nueva,
pero que sigue estando pues dependiendo mucho de la tecnología y de los recursos, pues como puedes tener en YouTube, que hay miles de canales, el más famoso quizás sea el Khan Academy, ¿no? ¿Tú crees que esto en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro, va a ser un movimiento que va a cambiar, va a llegar a cambiar la manera que enseñamos? Yo pienso que no, pienso que no. Fíjate, yo lo he intentado, lo he hecho un año, lo hice un año con mis alumnos y funcionó relativamente. ¿Por qué? Porque hay aspectos anteriores que tienes que educar, como por ejemplo el que el alumno sepa autogestionar la tarea y sepa autogestionar el tiempo. Y eso muchas veces no lo educamos en los centros educativos porque no hay tiempo y en casa hay familias que mucho menos. Entonces ese es el primer hándicap que nos encontramos cuando hacemos el Flip Classroom. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos llegan a casa y no tienen costumbre de gestionar su propia tarea ni su propio tiempo. Entonces, cuando llegan al aula no han visto lo que tenían que ver, no han trabajado lo que tenían que trabajar. Por lo tanto, te pierdes a lo mejor un 10, un 15% de alumnado que está completamente descolgado de ese tipo de metodología. Y el problema es que mientras que en el aula sí que lo puedes solventar, si basas todo en que la explicación es fuera, luego en el aula es difícil que lo compenses porque ya se están trabajando otras cosas, ¿no? Entonces, da mitad de resultados. Yo los últimos estudios que he visto es que en aquellos lugares donde hay una diversidad enorme de alumnado y donde hay alumnos en riesgo de exclusión o con muchas dificultades socioeconómicas, no suele funcionar del todo bien. Entonces hay que tener cuidado a la hora de planificar. Lo que conste que a mí me gusta mucho, porque es verdad que ellos lo trabajan en casa y luego venimos, consultamos dudas y hacemos otras actividades para asentar todo eso que hemos aprendido en casa. Y es muy importante. Pero no todo es positivo al 100%. Aparte de que no todos los alumnos tienen una hora para dedicar en casa. Entonces, hay algunos que pueden quedar excluidos y marginados y eso no siempre es positivo. Tony, hay un momento, tuviste un momento de epifanía en que dijiste, oye, y yo ya conseguí lo que quería conseguir con mis alumnos, o ¿tuviste algún momento así en tu vida? Yo, por fortuna, tengo la suerte de tener el feedback de muchos alumnos, porque vienen muchas veces al colegio del instituto, me cogen, me siguen por redes, me escriben por redes, y la verdad es que en ese sentido soy muy feliz, porque nosotros en primaria, en la universidad no tanto, pero en primaria, una vez que nosotros educamos y nuestros niños vuelan ya a secundaria y luego al instituto y luego a la universidad, pues pocas veces regresan, ¿no? Pocas veces. Y no ves lo que has sembrado. Tú siembras en vacío y no ves lo que has sembrado. Y eso es duro porque el ver tus éxitos en otros, pues también es importante. Yo tengo la fortuna de tener visitas. Fíjate, este año he recibido la visita de un alumno marroquí de mi centro educativo, que yo fui su tutor, y estuvo en España y luego se fue a trabajar al extranjero y vino 3 días a España a visitar a su familia y una de las personas a las que visitó fue a mí. Y se detuvo conmigo pues 4 horas ahí charlando y eso es precioso, eso es muy bonito. Entonces yo tengo la suerte de tenerlo, ¿no? Pero digamos que cuando yo descubrí realmente que estaba educando como yo quería educar, fue un día que no me sonó el despertador. Estaba en casa y bueno, yo empecé a notar algo raro, como eso que el cuerpo te dice, hay algo que no va bien. Y efectivamente, abro los ojos, miro el despertador y eran las 9:15. Y claro, era una época donde no había teléfonos móviles, me despierto a toda velocidad, llamo con el fijo al colegio, no me lo coge nadie, me arranco con el coche sin desayunar y luego llego al colegio sobre las 9:45. Entonces voy corriendo, paso por delante del despacho del director y entonces me dice el director, Tony, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Está corriendo. Y digo yo, es que me he quedado dormido, no me ha sonado el despertador y acabo de llegar. Entonces al director se le queda la cara completamente pálida y me pregunta, ¿y tus alumnos con quién están? Y digo yo, pues si no lo sabes tú, yo acabo de llegar, no tengo ni idea. Entonces vamos los dos corriendo por la escalera, subimos las 2 plantas y cuando llegamos al pasillo, mi clase estaba al fondo, y no se oía nada. El pasillo vacío, no se oía nada. Entonces nos acercamos. Muy Miramos, sospechoso. El silencio con sospechoso, niños es sospechosísimo. muy sospechoso. Claro, aterrados miramos por el ventanuco de la puerta y estaban mi delegado y mi delegada sentados en mi mesa y estaban mandando corregir los ejercicios y mandando otros ejercicios para seguir haciendo.
Entonces el director me miró y me dijo, eso es educar. Y para mí fue posiblemente mi mayor éxito, o el reflejo de mi mayor éxito. Porque yo precisamente lo que quiero es que los alumnos comprendan la importancia que tiene responsabilizarse de su tarea. Que aprendan a gestionarse, que aprendan a lo que hemos dicho, a gestionar su tiempo, a gestionar la tarea y que vean que lo importante no es que hagan las cosas... Epa, se ha caído algo. Lo Pero ya importante está. no es que hagan las cosas porque las diga yo, porque el momento que desaparezca yo no lo harán. Lo importante es que hagan las cosas porque quieran, porque les gusta y que se autoorganice. Entonces, para mí eso fue un auténtico éxito. No veas, ahí ya, y sin planificarlo, lo cual lo hace todavía más exitazo. Correcto, correcto. Tony, tú ahora has pasado de profe a dirigir un centro. Me imagino que son dos trabajos totalmente distintos. Ahí sí que vuelves a tus inicios que querías trabajar, emprender y llevar pues empresas o tal. ¿Cuál dirías que es tu reto principal como director de centro? Mi reto principal es ofrecer a todos los alumnos esa posibilidad de éxito que te he dicho. Yo cuando me reúno con padres es verdad que, bueno, pues yo tengo mis críticos por ahí, porque yo cuando me reúno con padres o cuando me reúno con docentes, pues les digo que para mí mi principal problema es el alumno. Es así, a mí que los padres pues piensen una cosa, piensen otra, me parece perfecto, todo el mundo tiene cabida dentro de un centro educativo, pero mi principal objetivo es el bienestar de los alumnos y que los alumnos aprendan, que amen a aprender. Entonces, ese es mi principal reto. Pero es verdad que una de las mayores dificultades que tenemos es la burocracia actualmente. La burocracia muchas veces nos impide avanzar, nos impide muchas veces, pues, estar estimulados para hacer tareas porque te conlleva mucho papeleo, ¿no? Y ese es mi principal problema. Y luego es cierto que aunque tú te intentas mantener una línea metodológica del centro, pues a veces hay dificultades porque los docentes tienen libertad de cátedra y a veces te encuentras, pues bueno, con situaciones que no te gustaría o que te gustaría que todos los docentes remáramos en la misma dirección, ¿no? Eso es complejo. Entonces, como director, la gestión del personal, que es difícil, aunque es muy positiva también cuando los compañeros vienen y te valoran tu trabajo. Y luego la parte de la convivencia, que es hoy en día uno de nuestros grandes retos, ¿no? Entonces, bueno, es una amalgama de diferentes problemas que tienes que ir solventando día a día. Porque tú el profesorado, ¿lo puedes escoger o no? No, nosotros lo único que podemos hacer, depende de las comunidades, hay comunidades donde sí que pueden solicitar algún tipo de profesorado. En mi comunidad autónoma, yo lo único que puedo hacer es que aquellos profesores que no obtienen plazas sí que los puedo confirmar en el centro, y luego hay una serie de profesores que sí que les puedo dar una comisión. Si quieren estar en mi centro, y a mí me gusta cómo trabajan. Pero luego te pueden venir, si tienes un porcentaje de interinos o del 50%, pues te puede venir interinos que en unos casos o personal que en algunos casos pues vayan bien en la línea del centro, o en otros casos pues no. ¿Y tú crees que esto sería un punto de mejora justamente de Sí, cara al futuro y en poder, pues si es lo que dices tú tienes una marcada manera de llevar un centro y está funcionando y tienes un porcentaje de profesores que de repente tiran en otra dirección, pues hombre, si lo pensamos a nivel de empresa, pues seguramente estos profesores no durarían mucho en una empresa. sí, Entonces, claro, ¿por qué lo hacemos así sí. en un colegio que es todavía más importante que cualquier empresa? Totalmente, 100%. Tiene su parte positiva, porque es verdad que, bueno, si eres un director pues dictatorial, un director que tampoco te preocupa mucho lo educativo, o eres un director muy impositivo que no intenta también pues tener en cuenta las diferentes opciones, pues puede tener su parte negativa, ¿no? Estar en un centro donde el director pues sea muy dictatorial, pues es complejo, ¿no? Pero si el director está bien formado, si el director tiene un currículum extenso, si el director ves que está haciendo su función perfectamente, pues sí que habría que darle la opción de que a ciertos puestos sí que pueda elegirlos, y que luego haya otra serie de docentes que a lo mejor no los quiera y poder, digamos, posicionarlos en otro centro educativo donde a lo mejor vaya mejor, ¿no? Eso sí, porque fíjate que a veces hemos tenido años muy buenos con docentes muy buenos,
y luego da las circunstancias de ciertos docentes que pueden perjudicar la imagen del centro. Sí, y eso, pues obviamente, cuando tú tienes muy claro cómo quieres que sea tu centro educativo y has conseguido grandes resultados, te lo pueden tirar para atrás. Y eso sucede. ¿Tú crees que hay una crisis de vocación en los profes? Sí, sí. Creo que hay una crisis de vocación bastante grande. Fíjate, yo cuando empecé a ser docente, hace 30 años, yo llegué al centro educativo y bueno, trabajé muchos años, pues como tenía que ser, y cuando surgía un problema, pues me informaba de lo que sucedía. Hoy por hoy, muchos docentes llegan sabiendo todos los derechos que tienen. Cosa que yo en mi época no tenía ni idea. O sea, no sabía exactamente los derechos que tenía. Los iba aprendiendo a medida que ibas adquiriendo experiencia. Cuando te surgía que tenías que pedir algún día, pues no, hoy se saben todos los días que les corresponden. Eso, para que te quedes tranquilo, no es solo para los profes, ¿eh? Sí, Esto en todos los ámbitos, me de imagino, todos los trabajos. Me imagino. No significa con esto que tengan menos vocación, pero sí que significa que tienen cierta intención. Pues yo no tengo interés ninguno en saber cuántos días tengo de permiso cuando empiezo un trabajo. No es mi principal objetivo. Y luego sí que hay una serie de docentes que se dedican a la enseñanza porque en principio creen que es cómodo, porque es verdad que tenemos un muy buen horario y es verdad que tenemos unas vacaciones que están muy bien. Es verdad que acorde a nuestra exigencia emocional y psicológica, pero que bueno, que por lo menos tienes tu tiempo de descanso para poder oxigenar aquellos docentes que realmente se implican al 100%. Y sí que noto dos cosas importantes. Una sí que es la falta de motivación, de vocación, que sí que lo noto, y luego la falta de preparación. Llegan con un nivel pues bastante bajo, cada vez peor. ¿Sí lo has notado esto en Sí. los últimos años? Sí. Sí. Sí, estamos vendiendo también una imagen del profesor tiktokero, del profesor showman. Entonces estamos llenando los centros educativos de gente que, bueno, viene a hacer el espectáculo, viene a grabarse mucho, a dar la imagen de que hace mucho. Luego critican a los que trabajan de verdad, ¿no? Porque ellos les gusta mucho la parafernalia, pero lo que es la formación en psicología, en psiquiatría, en neurociencia, etc., no tienen ninguna. Sí que tienen mucho en cómo subir un TikTok, pero luego en el resto no tienen mucha formación. Y es un problema porque si seguimos permitiendo que lleguen este tipo de profesionales a los centros educativos, pues bueno, al final lo convertiremos en un enorme parque de bolas. Y al final, ¿qué pasa? Que no ocurre nada porque es todo un show y aparece en prensa y todo es muy bonito, pero lo que los pagan son los menores y luego los estamos convirtiendo en seres débiles para el futuro, gracias a que nosotros pues estamos ahí haciendo el show y el espectáculo, ¿no? Entonces, falta de vocación, falta de formación y a veces el docente espectáculo que le gusta mucho llamar la atención por redes. Y como entonces entiendo detrás de esto que ha habido un empeoramiento de la formación que se está dando a los profes y lo que se les exige antes de que puedan ponerse ante una clase, ¿no? Sí, mira, a mí me impresiona mucho, me impresiona mucho, a lo mejor soy yo que estoy equivocado, ¿eh? Pero me impresiona mucho cuando leo en prensa que los docentes salen sin formación en nuevas tecnologías y que entonces hay que darles formación en nuevas tecnologías. Entonces, mi pregunta es, esas personas que han estado 4 años estudiando y salen sin formación en nuevas tecnologías, ¿de quién es culpa? Digo yo, porque son 4 años. La universidad no está formando lo que tiene que formar y nadie se mete con la universidad. Si ves los titulares, casi siempre es de educación primaria. Los profesores no saben inglés, los profesores no saben nuevas metodologías, los profesores no saben tecnología, los profesores no saben. ¿Pero quién los forma? Es decir, criticamos a los maestros de primaria, pero no criticamos a los maestros de universidad que están dando una formación, que son los que le están dando la formación. Hay una gran hipocresía en todo esto, ¿no? El más débil siempre es el de primaria y el de infantil, que son ahí como los de segunda clase, ¿no? Entonces, no, se está dando una muy mala formación en magisterio, muy mala formación. Y se está eligiendo muy mal al alumnado que va a estudiar magisterio. Y se está luego seleccionando muy mal en oposiciones a los profesores que deben de ser los que los que van a educar a nuestros ciudadanos del futuro. Se está haciendo muy mal en todos los ámbitos, ¿Cómo puede ser que en muchas facultades de educación, sociología de la educación, se den un cuatrimestre? Sociología de la educación. Es decir, la educación... Solo un cuatrimestre. Un cuatrimestre en muchas universidades de España. Un cuatrimestre.
O sea, la finalidad de la educación, una de las finalidades de la educación, la transformación social y la transmisión de valores y de la cultura social, y te lo ventilas en un cuatrimestre, ¿en serio? O sea, es inconcebible. Que salen mal formados en inglés, es inconcebible. Que salen mal formados en nuevas metodologías, es inconcebible. En nuevas tecnologías, pues algo está fallando en la universidad. Abramos ese melón de qué ocurre en la universidad. Y luego hay que elevar muchísimo el nivel de exigencia del profesorado del alumnado de magisterio. Cuando ves que hay alumnos que cometen unas faltas de ortografía enormes, cuando ves que hay alumnos que no saben expresarse, tienen que salir de esa carrera. Tienen que salir de esa carrera, porque no es una carrera cualquiera, ojo. Es que si fuera una carrera cualquiera donde lo único que van a hacer daño es pues a un tablero, pues vale. Pero esas personas van a dañar a menores. Van a dañar a menores, van a hacerles daño a menores. Entonces, una vez que tú ves que hay ciertas personas que no están cualificadas para seguir dando clase, o sea, para dar clase en un futuro, hay que suspenderlas y hay que quitarlas de esa carrera. Es igual que medicina y educación tenemos que conseguir a los mejores profesionales. No vale cualquiera, no vale uno que lo que busque sea un buen horario flexible. No, es que educación no es para un buen horario flexible. Es para comprometerte con tus alumnos, es para comprometerte con la sociedad. Yo lo Pero ¿cómo lo digo. harías? ¿Cómo lo harías esto? ¿Subiendo la nota de corte, por ejemplo, para entrar en la carrera? Subiendo la nota de corte y el nivel de exigencia que puede ser la carrera de educación tiene que ser como la de ingeniero técnico de telecomunicaciones. O sea, es que no me vale 4 folios de un examen. Es que tienes que conocer de psicología, de psiquiatría, de motivación, de neurociencia. Tenemos que formar mucho más en eso. No puede ser 4 folios mal dados, o venga, hagamos un baile para explicar una nueva metodología y ya está. No, es que no es eso. Educación es mucho más profundo. Cuando tú te comprometes a ser docente, te comprometes con una sociedad, para mejorar una sociedad. Y por tanto tienes que dar una imagen y tienes que comprometerte. Si no estás dispuesto a ello, vete de esta carrera. Vete de esta carrera. Entonces el nivel de selección tiene que ser mayor y tienen que tener un examen psicológico. Todos los que se van a presentar a oposiciones o que salen de la carrera a posteriori, tiene que haber un examen sociológico, psicológico. Porque tú vas a poner frente a 25 alumnos a una persona que no sabes cómo está. Y que a lo mejor pues va empastillada todo el día. Es que no lo sabemos. Pero no podemos permitirnos ese lujo. Es que son menores. Es que son nuestros hijos, es nuestro futuro. Y estamos poniendo a gente que no debería estar. ¿Y crees que esto también podría ayudar, pues como ahí sí que quizás nos puede servir el ejemplo de Europa, de países escandinavos, ¿no? Donde la figura del profesor socialmente tiene una imagen mucho más positiva y casi elitista, que podía ser así, que pues son considerados, pues no lo dices con la boca pequeña cuando eres profesor. Es Claro, igual que si eres médico, ingeniero, lo que sea, tiene mucho reconocimiento social, ¿no? Con pues un buen salario y esta imagen social que es atractiva. claro. Es fundamental, mira, el tener una buena imagen social es importante para una profesión como la nuestra, ¿no? El nivel de exigencia que tienen en Suecia es mucho mayor que el nivel de exigencia que tenemos aquí. Incluso, fíjate, a mí me han llegado a decir compañeros, cosa que me causa una aberración tremenda, me han llegado a decir compañeros pues que en su clase, cuando estudiaban BUP, pues había un coco, un cerebrito, y claro, ese estudió pues telecomunicaciones. ¿Qué me quieres decir? ¿Que los que estudiamos magisterio somos la escoria de la enseñanza? No, es que lo que tenemos que decir, joder, fíjate, estudió magisterio, ojo, ese tío estudió magisterio, cuidado. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque es una carrera menor, sigue siendo una carrera menor, ha sido una carrera menor toda la vida, que se la ha considerado un oficio prácticamente, y seguimos considerándola una carrera menor. Nadie dice, yo soy maestro, y dice, hostia, cuidado, es maestro. Nadie. Pero ¿cómo cambias esto a Pues nivel de sociedad? es complicado, porque a nivel social la valoración que da la sociedad sobre el éxito o sobre una profesión es muy difícil que tú lo manejes. Muchas veces, pues eso, la autoridad se ha perdido por parte de los jueces, se ha perdido por parte de la policía, se ha perdido por parte de los docentes, y eso es muy difícil de manejar, porque la sociedad pues lleva su propio ritmo. Pero lo que sí que tienes que hacer como Estado es elevar el nivel de exigencia de aquellos que se van a dedicar a la educación. Eso sí que lo puedes hacer como Estado. Tú fíjate que en Japón, que es maravilloso, visitamos también alguna escuela allí cuando estuve de viaje. En Japón está el docente por encima del emperador. Un ¿Ah, sí? maestro tiene ¿Cómo es más esto? valoración está al nivel del emperador.
O sea, un maestro allí es la leche. O sea, es reverencia pura y dura, pero porque tiene un nivel de sabiduría muy importante y aquí no la tiene. Hay muchos docentes que tienen un nivel de sabiduría pues muy bajo. Ojo, que luego algunos docentes me pondrán verde. No, estoy hablando de un grupo. No estoy diciendo que sean todos, evidentemente, porque de hecho conozco a grandes profesionales que son magníficos docentes, ¿no? Pero sí que es verdad que si permitimos que esto siga yendo a mayores, los magníficos docentes cada vez van a ser van a ser pues prácticamente los más marginales, ¿no? Y el nivel de exigencia que tiene que tener la carrera de magisterio tenemos que multiplicarla por 1000. No podemos permitir que una carrera tan importante, porque luego a todos se nos llena la boca con ¡ay! La protección del menor, ya, la protección del menor, pero vas a poner en un aula a gente que no sabes exactamente qué nivel tiene, que si desde el punto psicológico es una persona pues estable, madura, etcétera. Entonces, eso sí que lo puede hacer el Estado. La valoración que tenga luego irá cambiando. Cuando veas que un buen docente es un buen docente, es un tío culto, es un tío preparado, es una persona lista, es una persona que controla todo lo suyo, que conoce de motivación, de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las hormonas, de cómo funciona el aprendizaje, de las mejores técnicas de aprendizaje. Cuando veas que es un tío que es un gran docente, te valorarán. Es así. Mira, yo he estado hace poco en Perú en una ponencia y hablando con gente, hay grandísimos docentes, grandísimos docentes. Pero cuando tú encuentras un gran docente es eso, es alguien que ves que controla de educación muchísimo, que es alguien que lo ves que está muy formado, que está muy capacitado. No vale con salir y saber hacer un juego para que los niños se diviertan. No, eso no es educación. Tony, ¿para ti qué es el éxito? A ver, el éxito en distintos, bueno, el éxito depende en distintos El que ámbitos. sea. Para mí es aprender a vivir, aprender a vivir y disfrutar de la vida, de los amigos, de los viajes, de las comidas. Eso posiblemente sea el éxito, porque al final es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Es verdad, fíjate, alguna gente, pues, con mis premios y tal, pues me critican, ya sabes, sin conocerme de nada, que me critican y tal, y no saben que soy una persona que a eso le da un valor relativo, porque sí que está muy bien, todos los premios que he recibido están muy bien, porque te exponen al público y yo puedo dar mi idea de lo que debe ser la educación y represento a muchísimos docentes que piensan como yo, ¿no? Y así hago que la educación también esté en primera plana y eso es importante, pero al final la vida es otra cosa distinta. Me da mucho placer recibir premios, no es normal, pero me da mucho más placer los premios que me dan mis niños en el día a día. El otro día una niña me entregó una carta de eres el mejor director, te quiero mucho, todas esas cosas que te dicen los niños, que eso tiene un valor y pues incalculable, ¿no? Mucho más, ¿no? Y al final lo que te llevas en la vida son las experiencias que has vivido con los alumnos, con las personas a las que quieres, con los viajes que has hecho, con las comidas que has probado. Y en ese sentido soy una persona pues que no tengo egos, ¿no? Al final vamos a morir todos, al final todos vamos a acabar en el mismo lugar, entonces tener egos por ganar más, por ganar menos, pues la verdad es que no es algo que me vaya a condicionar. Ya que eres un gran escritor y poeta, que no hemos podido tocar esta parte, pero bueno, igual hay una parte 2. ¿Qué libros nos recomendarías? A ver, a mí me marcó fundamentalmente la Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque yo no leía nada. Odiaba los libros de que me ponían en el instituto, pero no era culpa de los docentes, ojo, era culpa de enseñar como se enseñaba entonces, porque yo he tenido siempre una madurez tardía. Y entonces, claro, mi madurez no estaba en la misma proporción del curso que estaba haciendo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, algunos libros, pues, no me acababan de gustar, aparte no eran de mi estilo. Y entonces yo no era muy lector porque, pues como muchos niños consideran que la lectura, pues no les va a aportar nada. Y un día de aburrimiento estábamos de vacaciones y mi padre estaba leyendo, mi madre estaba leyendo y yo estaba dándole patadas a un balón, subí arriba y entonces los vi a todos leer y empecé a coger libros así porque sí, a ver la primera página. Y me llamó mucho la atención de Crónica de una muerte anunciada porque ya al principio decía lo que iba a pasar al final. Y entonces dije, ostras,
esto es maravilloso. O sea, ¿cómo me puede interesar algo que ya sé lo que va a ocurrir? Entonces, me captó tanto que me lo leí en esa misma tarde. Entonces, es un libro al que le tengo mucho cariño. Y luego me encanta Milan Kundera, la insoportable verdad del ser, me parece una joya. Todo lo que escriba me parece realmente maravilloso, porque no solo es literatura, sino que además abre ahí los entresijos de lo que es la psicología humana, lo peor y lo mejor de cada uno, y aparte ese devenir de decrepitud social que estamos viviendo, y también lo refleja muy bien en sus libros. Me encanta. ¿Alguna película? Película me gusta mucho por lo mismo, me gusta la película Crash, me encanta porque se puede ver que el que es muy bueno en un momento determinado no es tan bueno en la realidad, y aquel que parece tan malo, pues al final en los momentos más importantes no es tan malo, ¿no? Y mezcla también esos aspectos psicológicos, esos aspectos sociales que nos hacen mucho reflexionar y pensar sobre los valores fundamentales de la vida, ¿no? Que al final es lo que nos une o lo que nos desune. Lo que nos junta con unas personas o con otras son su ética, su moral, su forma de ver la vida, ¿no? Y esa película me marcó también bastante. Me parece que todo el mundo debería de verla para que a veces juzguemos menos de lo que juzgamos. Tony, mi última pregunta, que en tu caso tiene mucha relevancia, que hago siempre a todos los invitados e invitadas, es ¿qué mensaje pondrías si tuvieras a tu disposición una lona gigantesca delante de los centros educativos, no solo el tuyo, sino todos los centros educativos, para que lo viera pues toda la gente que entra, que sale y los que pasan delante? ¿Qué mensaje pondrías ahí? Pues yo pondría aquí comienza la aventura. Porque para mí aprender es una aventura. Fíjate que yo no fui buen alumno, pero hubo profesores que me hicieron que amase aprender, que me estimularan a que aprendiera, que me ofrecían libros, que me ofrecían webs, que me ofrecían esto, me ofrecían lo otro. Y gracias a eso amé el aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje es una aventura. Y cuando es bonito, cuando te lo hacen amar, todos queremos aprender. A todos nos gusta aprender, a todos nos gusta hacer algo, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que debemos de dar. La escuela debe ser un lugar de seguridad donde el alumno tenga la posibilidad de equivocarse sin penalizar, ¿no? Donde se atreva a experimentar, donde se atreva a jugar con todo, ¿no? Con el aprendizaje. Y debe ser una aventura, porque la vida es una aventura y aprender también, ¿no? Dios sabe a dónde nos va a llevar los aprendizajes que tenemos. Entonces, yo pondría eso en todos los centros educativos, y animaría a que los docentes también viviéramos la enseñanza como una aventura maravillosa que comienza en cuanto ponemos un pie en el aula. Tony, me parece un mensaje maravilloso para acabar con esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un real placer escuchar tu opinión y tan apasionada sobre a lo que te dedicas y la educación en un tema tan importante para como sociedad y para todos nosotros. Así que muchas gracias. Que disfrutes del verano, bien merecido, ahora que estamos grabando esto en julio, y, y que sigas educando de esta manera tan maravillosa.